tenemos ya contacto con mi compañera Mirna Schindler. Teníamos un desperfecto técnico que nos impedía establecer contacto con ella. La tenemos ya al aire porque seguimos en el tema. Mirna, ¿qué tal? Sí, por supuesto, ¿qué tal? Gracias, Mauricio. Y vamos directo con nuestro siguiente entrevistado, justamente para profundizar en este tema social que se arrastra, tal como ustedes decían, por décadas. Estamos en línea con Iván Pudugi, arquitecto y magíster en desarrollo urbano. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Iván, bueno, tú has hecho un análisis, te leía una columna hace algunos días, pero tú vienes dando cuenta de este problema hace muchos años y la primera pregunta es, ¿cuál dirías tú que ha sido la razón fundamental para no poder resolverlo? Bueno, falta voluntad política, ciertamente. Acá el problema de las tomas se explica básicamente por tres factores. El primero, el encarecimiento de los precios de la vivienda, lo que ha acumulado un déficit habitacional que ya está en torno a las 600 familias. En segundo lugar, ¿cierto? Tenemos por la pandemia una crisis de empleo que afectó o que impidió que muchas familias pudieran pagar arriendos y por tanto tuvieran que hacinarse, lo que en una pandemia era imposible, o irse a la calle. Y por último, ¿cierto? Claro, tenemos una cantidad importante de inmigrantes que han llegado al país y que no pueden acceder a un formato de solución de vivienda y que por lo tanto han tenido que ir a arriendos o, lo que es más peligroso, a comprarle terrenos tomados a mafias de loteos irregulares que se han instalado no solo en Renca, sino que en muchas comunas del país. Entonces, ciertamente esto es una combinación explosiva. Nosotros tenemos los números de crecimiento de los campamentos, no solo en Santiago, en regiones, son alarmantes y no vemos de parte del ministro de Vivienda en particular una actitud consistente con este sentido de urgencia que hay que tener para resolver el problema. Claro, Iván, de todas maneras tú decías justamente en esta columna que hay un problema de falta de Estado, por un lado, pero también de la resistencia de vecinos a recibir viviendas sociales, lo que está deteniendo proyectos, tú dices, en Las Condes, La Reina, Maipú y la Comunidad Ecológica de Peñalolén. En su minuto decías también, o me imagino que cuando vino el intento, ¿no es cierto?, del alcalde Lavín de establecer esta suerte como de vivienda social, pero dentro de la comuna de Las Condes, recordemos la resistencia que hubo también entre los vecinos por esta torre, ¿no?, que intentó, yo no sé qué pasó al final con eso, pero aquí, ¿hasta qué punto esto que tú señalas, la resistencia de los vecinos, también juega como un factor tan determinante a la hora de tomar las decisiones públicas? Yo creo que afecta indudablemente, pero no en la toma, sino que en la construcción del proyecto definitivo. Por cierto que afecta. Hoy día el gran drama que nosotros tenemos en Lo Barnechea, estamos trabajando con el grupo de un comité de vivienda y de vecinos de Lo Barnechea que llevan 15 años esperando su vivienda. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene un terreno y ese terreno está vacío porque el Ministerio de Bienes Nacionales no lo quiere entregar para construir las viviendas. Y parte del problema es que los vecinos del sector de la dehesa se niegan a que se construyan viviendas o luego de años de negociación exigen que 2/3 del terreno queden verdes para no ver las viviendas sociales. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué se hace ante eso? Lo mismo pasó en la Rotonda Arena, lo mismo pasó en la Comunidad Ecológica de Peñalolén. 3 veces se han sacado proyectos de vivienda con argumentos ecológicos, de cambio climático, digamos, cuando en realidad hemos visto que se han construido otros proyectos que son de estratos más altos. Entonces la discriminación, sin duda, es parte del problema. A mí no me gusta en general apuntar con el dedo a los vecinos porque entiendo que en una ciudad segregada existen temores, existen aprensiones, pero lo que no es aceptable es lo que ha ocurrido en el caso de Lo Barnechea, donde los vecinos han tratado mal a los otros vecinos, los han discriminado públicamente y han usado sus redes de contacto para retrasar un proyecto que es necesario. Creo que eso finalmente termina forzando las tomas de terrenos también, por cierto. ¿Ya? Entonces es parte del asunto, sin duda. Iván, lo que pasa es que en este contexto entonces tenemos lo que ustedes en algún estudio, tú comunicabas el año pasado, en 20 años no se había visto el repunte y la proliferación de campamentos que se produjo especialmente entre 2017 y 2020, casi el doble de superficie en el Gran Santiago ocupada por campamentos. Todos estos son tomas y urgías por prioridad política. Esto es lo que nos decías que no se ha dado. ¿Por qué lado podría ir esa prioridad? Porque aquí tendría que configurarse un plan nacional de eliminación de campamentos y de reinstalación de esas familias con un carácter nacional, local,
hay experiencias de afuera que puedan servir. Esto pasa por radicar y separar a esos grupos, porque muchas veces aquí hay agrupaciones de vecinos que además, con el paso de los años, los campamentos, ya que hay campamentos históricos, han construido identidades comunitarias. Se desarman esas comunidades, se reinstalan donde vayan cabiendo estas familias. ¿Cuál es el criterio para abordar el problema? Es muy complejo. Mira, tenemos la experiencia en dictadura de que se levantaron. De todos los campamentos que había en Santiago, el 25% estaba en la zona oriente. Fueron erradicados con camiones, a punta de fusiles. Llevaron a esas familias a la fuerza a las periferias, y en esos sectores donde fueron llevadas esas familias, hoy día se concentran los principales problemas de narcotráfico, violencia intrafamiliar, decisión escolar. Porque, como tú dices, al trasladar desde muchos puntos distintos familias que no se conocen y concentrarlas en un bolsón de pobreza, lo que haces tú finalmente con eso es que rompes todas las relaciones de apoyo que existen en los barrios, dejas a los niños en la calle y, por tanto, a merced de las bandas que han ido creciendo con una ausencia importante del Estado. Entonces, eso es un problema bien estructural. Lo que tenemos hoy día, por la inacción, después voy a tratar de contestar lo que me preguntaste, cómo se resuelve, pero lo que tenemos hoy día, acabamos de terminar una medición nueva, año 2021, con las últimas fotos liberadas de Google, es que la superficie de campamento se triplicó en 4 años. Hoy día tenemos a 17.000 familias viviendo en campamentos en Santiago. Tenemos campamentos que tienen 1.500 familias en Cerrillos, en Maipú, en Batuco, en Puente Alto, que no van a poder ser erradicadas como ocurrió con Renca, porque ya esas familias han puesto su plata en esas viviendas, han construido en serie, digamos, tienen sus muebles. Es imposible desalojarlos, por tanto lo que va a tener que hacer ahí es radicarlos. Y radicarlos es lento y complejo. Hay campamentos que llevan 15 años en un proceso de radicación. Distingamos bien para que a quien se perdió escuchándonos. Radicarlos, dices tú, no erradicarlos. No, radicarlos. O sea, instalarlos, consolidar eso y mejorar sus servicios y todo lo demás. Exactamente, es imposible hoy día llevar carabineros para erradicar, o sea, sacar con la fuerza pública a 1.500 familias, 800 familias que ya han puesto su plata, botarle sus mediaguas que tienen adentro, que distinto a las cartas de Renca, que tienen, ya, etcétera. Entonces, sí, como pasó con poblaciones históricas como La Victoria, por ejemplo. Como La Victoria, como el campamento Don el Busto, como La Faena, etcétera. Entonces, eso hay que hacerlo, es lento, es caro y es complejo, pero hay que hacerlo. Pero lo preocupante acá, y este es el problema, y lo que a mí me produce cierta impotencia y rabia también, es que el Estado de Chile, a través de sus distintas reparticiones, tiene 1.100 hectáreas abandonadas en Santiago. ¿En qué partes, ¿en qué partes, Iván? Tiene terreno en Las Condes, tiene terreno en Vitacura, tiene terreno en Los Barnechea, en Ñuñoa, en Puente Alto, tiene terreno en Cerrillo, tiene terreno... tú me preguntes. Sí. Perdona, pero ¿abandonadas en qué sentido? Eriazos, por ejemplo, tiene el terreno donde se construyó el hospital militar, tiene al lado un terreno gigantesco Eriazo, donde el ejército de Chile que ya recibe recursos para comprar pertrechos, para pagar sus materiales, pretende operar como inmobiliaria, como lo ha hecho hace 20 años, y vender ese terreno para, con esos recursos, mandar a sus soldados a Estación Central y financiar el proyecto que tiene recursos, insisto, para hacerlo con la glosa que le entrega el Ministerio de Hacienda. Entonces, uno dice, ¿qué hace el Ejército de Chile haciendo negocio inmobiliario? Te pongo otro caso, el INIA, que es el Instituto de Investigación Agropecuaria, que depende del Ministerio de Agricultura, tiene hace 25 años un terreno de 250 hectáreas que recién ahora está soltando, rodeado de las poblaciones más hacinadas de Puente Alto y La Pintana, porque quiere hacer negocio inmobiliario, una entidad que depende del Ministerio de Agricultura. La empresa Ferrocarriles del Estado, una empresa quebrada, que con dificultad mueve pasajeros y carga, también quiere hacer negocios inmobiliarios con los terrenos que ya no ocupa, que son prescindibles para el uso ferroviario. Y así puedo seguir, Mirna. Sí. Tenemos terrenos abandonados en Viña del Mar, que está rodeado de campamentos, en Antofagasta, ahora se han hecho unos ejercicios ahí para poder traspasarlos. Tenemos 8.000 familias viviendo en campamento y terrenos de bienes nacionales en el borde costero abandonados. Entonces, esa contradicción, esa indolencia del Estado para no poner sentido de urgencia, explica que muchas familias que llevan 15 años, 10 años esperando, que llevan poniendo su plata, como el Estado les dijo que tenían que hacerlo,
tengan que irse a una comuna que está a 20 kilómetros, bueno, muchas veces toman campamentos, o sea, toman terreno. Yo no quiero con esto, respaldar las tomas. Las tomas siempre son negativas porque consolidan la informalidad. Pero una persona, una madre separada o con su pareja que tiene 2 niños, 3 niños, que tiene que vivir con sus padres porque no puede pagar el arriendo y que está apostando y a que el Estado le va a cumplir la promesa que le hizo y da su plata y ve que los terrenos no se los quieren entregar, Sí. para hacer un proyecto formal es bien frustrante. Tremendo. Y creo que eso explica parte del problema también. Iván, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, sabemos que este tema da para mucho más, pero no podemos dejar de preguntarte, por favor, te pedimos que seas súper breve con la decisión del Consejo de Monumentos de retirar la estatua de Manuel Baquedano de la Plaza Italia. ¿Cómo lo ves tú? Una decisión lamentable, justificada técnicamente porque el monumento está muy dañado, se podía caer, podía herir a alguien, matarlo incluso por el peso que tiene. Muy lamentable decisión. Una renuncia del Estado a su rol más básico, que es garantizar la seguridad de los vecinos, de los comerciantes, como pasa en tantos barrios, ¿cierto?, de Santiago, donde hay bandas que se los toman los espacios. Muy triste noticia. Iván Poduje, arquitecto, máster en desarrollo urbano.